Veikko pikkumyy ja Muumipappa esiintyy. Silloin laulut kutsukoon, tuijottelut tuokioon. Käy Muumilaaksoon, käy Muumilaaksoon. Muumitalon asukkaat, seuraksesi kohta saat. Pääset mukaan viidakkoon, taikapilvi karkeloon. Nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon, nyt Muumilaaksoon. Pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 pa 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 ma 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 ma. Un día de verano, Papá Moomin cogió un fuerte resfriado. Papá, te he traído un vaso de leche caliente. ¿Cómo te encuentras, querido? Ya me siento mucho mejor. Al menos te ha bajado la temperatura y ya no tienes fiebre. Bébete este vaso de leche caliente con cebolla. Lo intentaré. Mira, mamá Moomin, estos últimos días he estado pensando mucho, ¿sabes? Ajá. Y dime, ¿en qué has estado pensando? Pues en que si yo no estuviera aquí, entonces Moomin y tú no sabríais nada de las aventuras emocionantes que viví en mi juventud. Oh, yo creía que ya nos habías explicado toda tu vida, querido. No, empecé a contaros mis aventuras a partir del día en que te conocí, pero yo soy el único que sabe lo que ocurrió antes de eso. ¿Y por qué no comenzaste por el principio? Yo pensaba que eso era precisamente lo que la gente hacía con sus recuerdos, aunque ha sido muy gentil de tu parte haber empezado conmigo. Tuve también malos momentos, mi juventud fue un poco tormentosa y difícil. Sniff, venga, sal, tengo un mensaje para ti. Hola, Mike. Papá Moomin ha cogido un resfriado. ¿Qué? Me ha dicho que si vas a verlo enseguida te hará un regalo. ¿Un regalo? ¡Snoopy! Hola, Mike. ¿Cómo está papá Moomin? Hoy se encuentra mejor. Bien, pues me alegro mucho. Sí, pero la verdad es que está un poco enfadado contigo porque no has ido a visitarle. ¿Ah, sí? Pero si quieres puedes ir hoy. Mike me ha dicho que querías darme un regalo. Y a mí me ha dicho que estabas enfadado conmigo. Pero, Mai, solo tenías que decirles que vinieran. Ha sido la manera de asegurarme de que vinieran. Eso lo explica todo. Bueno, el caso es que cuando papá se pone enfermo se acuerda de algunas cosas y cree que ya es hora de contaros sus aventuras de juventud. Oh, qué bien, papá. Siempre he deseado que nos las contaras. Cuando yo era un muchacho me parecía mucho a ti, Moomin. Y curiosamente tenía unos amigos que eran iguales que Snufkin y Sniff. Bueno, casi iguales. ¿Y no conociste a nadie que se pareciera a mí? Pues sí, una niña muy hermosa como tú, pero sin tu flequillo. Pero bueno, esa no es la historia que os quería contar. Una tormentosa y sombría noche de agosto, alguien dejó abandonada una vieja bolsa de papel junto a la puerta de un solitario orfanato. ¿Cómo se atreve la gente a dejar sus bolsas de basura al lado de nuestra puerta? La directora encontró la bolsa de papel. Era una mujer que de hecho se parecía mucho a la señorita Philly Young. ¡Oh, pero si eres un niño! Ese niño era yo. ¿Tú? ¿Fuiste un niño abandonado?
Bueno, al menos parece un bebé muy tranquilo y dócil. ¡Achí! No quiero ser el número 13, no me gusta. Hay 12 huérfanos antes que tú. A mí tampoco me gusta el número 13. Lo siento mucho, pero es el que te corresponde. Vaya, has mojado la cama otra vez. He soñado que iba al baño y... Tú solo das el doble de trabajo que cualquiera de los otros. No hay derecho, tengo mala suerte. Me he despertado en el momento en que el sueño estaba a punto de hacerse realidad. La vida es injusta, número 13. Muy bien, niños. Cuando os lo diga, levantáis la cola en un ángulo de 45 grados, ¿entendido? De acuerdo, colas arriba. Esto no es un ángulo de 45 grados, es de 90 grados. ¿Y por qué no puede ser de 90 grados? Porque yo he decidido que deben ser 45 grados, jovencito. Haz el favor de poner la cola como los demás si no quieres que te castigue. En cierto modo, es evidente que ella odiaba que le hicieran preguntas. Pasaron algunos años hasta que un día de invierno me escabullí del orfanato y me fui a ver el mar, lo cual estaba estrictamente prohibido. Mira, pero si este soy yo. Oh, pues tengo unas orejas bonitas y bien derechas. Soy agradablemente redondito, sin bultos ni salientes feos. Debo decir que tengo muy buen aspecto, aunque supongo que mis piernas son un poco cortas para que se puedan considerar perfectas. Pero estoy seguro de que crecerán rápidamente si ando y corro mucho. Y así me vi metido en mi primera aventura en la que me encontraba en peligro de muerte. ¡Lo conseguí! ¡Estoy salvado! Y así fue como me di cuenta de lo que quería hacer. No volveré a llevar una vida pacífica y tranquila. Me lanzaré al mundo a buscar fortuna, peligro y aventuras. Querida directora, me esperan grandes hazañas y la vida es corta. Por eso me voy. Adiós, no se apene por mi partida. Postdata, me llevo un tarro de mermelada de calabaza. Moomin. ¡Qué oscuro! Quizá debería haberme ido de día. ¡Ah! Ya sé, si cierro los ojos no me voy a asustar.
hecho este molino de agua? Es muy bonito. No es un molino de agua, joven. ¡Ah! Hola. Hola. Es un experimento muy importante. ¿Un experimento? Sí, estoy investigando cómo debo fabricar la hélice de mi barco. Oh, de tu barco. ¿Tienes un barco de verdad? Sí, estoy a punto de terminarlo. Ahora lo están pintando y más tarde celebraremos la ceremonia de botadura. ¿De verdad? ¡Qué emocionante! Oye, ¿quieres que te enseñe mi barco? Oh, sí, me encantaría verlo. ¿Dónde está? ¿Está muy lejos? Sígueme. Por cierto, me llamo Fredrickson. ¿Y tú? Yo soy Moomin. Todo esto me ocurrió mucho antes de que vosotros vinierais al mundo. Allí está. ¡Oh, caramba! ¡Qué grande es! Debe de ser maravilloso haber construido un barco de verdad. Desde luego, lo es. ¿Te gustaría asistir a la botadura? ¡Oh, sí, me encantaría! Si me lo permites, me quedaré todo el tiempo que sea necesario. Muy bien, Moomin. ¿Dónde debe de haberse metido Footler? Le he dicho que pintara el barco y no está. ¿Dónde diablos estará ahora? ¡Eh, Footler! ¡Aquí! ¡Estoy aquí, Fredrickson! Estaba buscando el bote de pintura roja. Mi amigo Moomin es mi invitado. Se quedará a la ceremonia de botadura, así que será mejor que te des prisa en pintar el barco. Moomin, te presento a Footler. Encantado de conocerte, Footler. Hola, es un placer conocerte, Moomin. No te preocupes, pintaré tan rápido como pueda. Imaginaos, no es que Footler se pareciera a Sniff, sino que era exactamente igual que él. Este es el puente de mando desde donde se pilota el barco. Hay alguien ahí dentro. Ah, ese es Hoxter. ¿No has visto que en la puerta pone prohibida la entrada? ¡No se puede estar aquí! No soporto las normas. Era como tú, Snufkin. Incluso se parecía a ti. ¿Cómo se llama este barco? La Orquesta del Océano. ¿Y también sonará música mientras navegue? Pues claro que no, es un nombre con un significado poético. También pensé llamarle Grace o Gladys, pero me gustó mucho más este. Estoy intrigado por saber cómo llevaréis el barco hasta el río. Dios mío, nunca habíamos pensado en eso. ¿Y ahora qué haremos? No te preocupes, lo tengo todo pensado y tengo la solución. ¿Estás seguro de que nosotros podremos mover el barco? Sí, porque pediré ayuda a Eduardo el monstruo. Es probable que esté tumbado haciendo la siesta río abajo. De todas formas, siempre le encuentro porque es tan grande que es muy fácil dar con él. ¿Ah, sí? ¿Y es peligroso? Oh, no, no es peligroso, pero tienes que ir con cuidado de que no te pise por equivocación. ¡Oh! ¡Caramba! ¿Lo dices en serio, Fredrickson? Pues claro. Pero no te preocupes, siempre paga los gastos del funeral. ¡Tujú! ¡Eduardo! ¡Soy yo! ¡Fredrickson! ¿Estás ahí? ¡Ajá! ¡Allí está! Quisiera pedirte un favor. ¡Escucha, Eduardo! ¿Te importaría acercarte hoy hasta el río y bañarte allí en lugar de en el mar? El agua está muy calentita y en el fondo hay arena fina y muy suave. ¡Es muy agradable! ¡Mira! ¡Ya se levanta! Creo que mi plan va a funcionar. ¡Rápido! ¡Volvamos al barco, Moomin! ¡Levad anclas! ¡Asegurad las escotillas!
¡Todo el mundo a sus puestos! ¡Tened mucho cuidado! ¡Girad! ¡Que no se os lleve una ola! ¡Tenemos que actuar con rapidez! ¡Motor en marcha! ¡Lo hemos conseguido! Ha sido una botadura realmente espléndida. El monstruo nos está mirando, Fredrickson. ¿Cómo lo vamos a hacer para pasar al otro lado? ¡Vamos a chocar con él! Pues sí, esto parece ser un gran obstáculo. ¿Y qué hay al otro lado del monstruo? El mar. El mar de verdad, el océano. No me sorprendería que nos esperaran grandes aventuras. ¡Oh, sí! ¡Aventuras! Eduardo! ¿Serías tan amable de dejarnos pasar? Si solo pudieras moverte un poquito. Ahora ya no podemos volver atrás. Queremos pasar para poder surcar el mar con nuestro barco. Bueno, todo marcha muy bien. Creo que podemos considerar que estamos al principio de nuestra aventura, Moomin. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayudadme! ¿No es esa la voz de Fulmer? Parece que está en peligro. Si es Fulmer, ¿qué demonios hace metido ahí? ¡Aguanta, Fulmer! No te preocupes, intentaremos sacarte de ahí. Sois unos vergantes, os habéis hecho a la mar sin avisarme mientras yo pintaba el barco. Sí, de acuerdo, lo siento mucho, pero ahora agárrate fuerte a la cuerda. ¡Lo hemos conseguido! ¡Viva! ¡Bien! Hemos cruzado por el estrecho que ha abierto Eduardo. ¡Hurra por la orquesta del océano! ¡Hurra! 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 ¿Quién hace ese ruido? Creo que es el ogro. ¿Quién es el ogro? El monstruo del invierno. Me parece que está persiguiendo a alguien. ¿Y qué le hará si la pilla? Pues nada, lo que pasa es que se siente un poco solo, pero si se acerca demasiado a ella, puede convertirla en un bloque de hielo. Ya es demasiado tarde, no podemos hacer nada por ella. Moomin, ¿qué estás haciendo? No haga preguntas tontas, Fredrickson. Voy a salvar a esa mujer. No lo intentes, va a congelarte si te acercas demasiado. No puedo quedarme aquí pasmado mirando. Además, esto es una aventura, ¿no? ¡Vete de aquí! ¡No te atrevas a acercarte! No tengo tanto frío, me estoy convirtiendo en hielo. ¡Auxilio! No se apure. Ahora voy a salvarla, señorita. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Salte dentro de esta lata, rápido! Y esa fue mi tercera aventura. Y el primero de los muchos rescates que llevaría a cabo en el futuro. Estas historias son maravillosas, papá. Yo también quiero ser un aventurero. ¿Quién era la señorita a quien salvaste, papá Moomin? ¿Y qué fue de ella? Bueno, esa es otra historia distinta, ¿sabes? Esas historias distintas son justamente las que a mí me gustan más. ¿Quién era ella? La directora del orfanato. ¿Del orfanato? Sí, cuando supo que me había escapado, salió enseguida a buscarme. ¡Oh! Dios mío, pero si es el número 13. ¡Cielos! Si hubiera sabido que era usted, no hubiera... Quiero decir que tal vez... Bueno, yo... Lo hecho está. Además ha sido un acto muy valeroso. Nadie le ha preguntado su opinión.
¿Quiénes son estos individuos tan groseros, número 13? Son mis amigos, señorita directora. Creo que deberíais venir todos conmigo para que os enseñe un poco de educación y buenos modales. Acabo de recordar que tengo algo que hacer abajo. Voy contigo, Hoster. ¡Alto ahí, vosotros dos! ¿No me habéis oído? La disciplina es lo más importante. Poneos en fila aquí delante, del más alto al más bajo, y daos prisa. He dicho que os pongáis en fila. ¡Vamos! Ahora entiendo por qué Papá Moomin había pasado por alto este detalle. Fue una lástima que no la reconocieras antes de lanzarte al agua. Sí, aunque debo decir que hubiera intentado rescatarla de todos modos, si no después me habría sentido muy mal. Papá Moomin, tuviste una niñez muy triste. Oh, no, no estés apenada, alegra esa cara. Solo fue un poco gris al principio cuando estaba en el orfanato. Bueno, ya habéis tenido bastante por hoy. Otro día os contaré más cosas sobre mi juventud que también os gustarán mucho. Como todo buen narrador de historias, Papá Moomin sabía cuándo era el momento de hacer un alto en su relato. Y por eso tendremos que esperar hasta el siguiente capítulo para saber qué le ocurrió a la directora. Hei muumit, kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi. Hei muumit, karkeloi kansa ja kunnailla soi. Muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit, ei muumitaloa lukita yöksi. Hei muumit, kun hämärä hiipuu jo tähtien vyöksi. Hei muumit, karkeloi kansa ja kunnailla soi. Muumeilta elämää oppia voi. Hei muumit, hei muumit, hei muumit.